Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial. Hoy con el equipo habitual al completo en los estudios de Popular Televisión Cantabria. Don Carlos Pajares, bienvenido. Bien hallado, un saludo. Bien hallado después de tanto tiempo. Sí, por fin. Por fin. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo y muy cordial. buenas tardes, y hoy ya con un poco más de optimismo. Pues vamos a empezar con una buena noticia, sin que sirva de precedente, pero es una buena noticia que viene del exterior y que tiene va a tener una incidencia, aunque luego también va a tener su análisis. Es que el Banco Central Europeo va a seguir, digamos, indirectamente financiándonos, va a ampliar esa cantidad brutal de deuda que ya lleva comprada, de deuda pública española, italiana, a veces algo de francesa, para mantenernos, para que podamos mantener los servicios públicos y pagar tantas y tantas facturas. Va a ampliar en 600.000 millones la compra de deuda. Hay que tener en cuenta que así se pone ya en 1,35 billones. Y esto va a ser esta ampliación para los años presentes, el año presente, 2020 y 2021. Esto va a hacer que la prima de riesgo española no se dispare, que se mantenga en torno a 90 aproximadamente, 90 a 100, y nos va a permitir financiarnos, aunque no va a ser suficiente, va a ser necesario también el dinero y los fondos de la Unión Europea, que esa es harina de otro costal, porque cada vez se están mandando mensajes. Anoche mismo, en una entrevista en la televisión alemana, Angela Merkel, a preguntas de los periodistas, ya anunció que iba a haber controles muy importantes sobre los fondos. Es más, se le preguntaron, ¿se les va a dar estos fondos que se dice a España e Italia que lo gestionan muy mal? Más o menos la pregunta era así. Dijo, hay que ayudar a estos países, pero tendrán sus contrapartidas. Luego, ojo a este parche. Bueno, vamos con la primera cuestión del Banco Central Europeo, que las dos están unidas. Don Carlos. Bueno, pues buena noticia. Pero buena noticia que, como todo, tiene su parte no tan buena. La buena noticia es que vamos a tener liquidez para poder hacer frente a los pagos ahora mismo tan necesarios, pues por ejemplo a los pequeños empresarios, a los autónomos, para que esos ERTEs que están ahora mismo con dificultad de hacer frente a los pagos pues puedan producir. Pero, como usted bien decía, o sea, el Banco Central Europeo lo único que está haciendo es comprando deuda y dando liquidez. Deuda significa, al fin y al cabo, que España se va endeudando más, que ya estamos en el 120% aproximadamente del Producto Interior Bruto y subiendo. Y eso se hace inmanejable a medio y largo plazo. Vamos a ver qué medidas toma nuestro gobierno, y lo más desgraciado es lo que usted comentaba también como buena noticia. Es tremendo que la buena noticia tenga que ser que nos tengan que poner las pilas desde Europa y nos tengan que controlar un poco ese déficit público tan tremendo que tenemos desde Europa. Las declaraciones de Angela Merkel anoche a la televisión alemana son muy significativas, positivas. Es consciente Alemania y los países nórdicos que el mercado único hay que mantenerle, y si el consumo también en la Europa del Sur se precipita más, que se va a precipitar mucho, pues el rescate sería brutal. Entonces, tampoco pueden desestabilizar a los países, pero lo que está claro es que va a haber medidas importantes que yo no sé si bueno, como tiene este gobierno, le da igual decir una cosa que otra, por seguir en el coche oficial va a asumir lo que sea,
recortes de lo que sea y lo va a vender como una idea genial, porque hay que tener cuajo para todo y este gobierno está demostrando que tiene cuajo. Don Aurelio, ¿qué le parece estas dos noticias? Bueno, cuajo yo creo que es lo único que tiene, no veo otra cosa. Bueno, la noticia es buena, no se esperaba menos, a fin de cuentas la Unión Europea tiene que seguir y tiene que mantenerse fuerte. Estamos en una situación que además ahora se ha ido un país o se va a un país muy importante y ya no pueden correr ningún riesgo. 600.000 millones de euros más que nos pone en ese billón 350.000 millones, pues yo creo que es una gran medida si es bien administrada. Cuando le preguntan, bueno, pero ¿y España, Italia? Porque estamos en Candelero, dice Merkel. Una pequeña, y que le interrumpa, antes de ayer, en uno de los programas de la BBC, Hard Talk, hablando duro, hablando fuerte, es un programa, entrevistaban al encargado de finanzas de Portugal, al señor Mário Centeno, y todas las preguntas eran sobre la Europa del Sur. Sí. Desde en el programa este que se emite para todo el mundo. Perdone. Es la máxima preocupación. Ha habido mucha polémica interna, porque hoy hay un funcionamiento muy austero en países como hemos hablado, los del norte, Dinamarca, Suiza, Suecia, y entonces vemos que aquí se dilapida. Y ellos dicen, nuestros impuestos y nuestros ahorros van a ir para países que no saben administrar. Y lo ha dicho Merkel textualmente, cuando le preguntan por España e Italia, dice, bueno, tendremos que ayudarlos, aunque reconocemos que son países que están muy mal gobernados. Eso lo ha dicho de manera textual. Y, bueno, ayer no dijo tanto, pero dijo que iban a tener muchos controles, más o menos. No, es así, son países muy mal gobernados. Bueno, es que esto salta a la vista, es evidente, ¿no? Por tanto, ahora va a haber dinero, veremos cuándo, porque esto ahora no es llegar y besar el santo, esto ahora va a tardar un tiempo. Y luego hay un problema aquí en España, y es que contamos con la gran inexperiencia política. Aquí teníamos un gobierno que administró una crisis y que tenía una experiencia que en esta crisis podía habernos sacado bastante bien de esta situación, porque ya vio los problemas y las lagunas que quedaron en aquella. Hoy, uno de los problemas que hubo en aquella crisis es que hubo mucho dinero. Mario Draghi dio mucho dinero a España, pero fue canalizado de tal manera que nunca llegó al punto que debería llegar, que era a las empresas para sostenerlas y para su inversión. Todo aquel problema que tuvimos de austeridad vino generado porque no se supo canalizar el dinero, y era de lo que se quejaba el Banco Central Europeo. Estamos dando mucho dinero, pero no llega donde tiene que llegar. Bueno, pues ahora aquí nos encontramos que a lo mejor podía llegar, pero estos desconocen las fórmulas para que ese dinero pueda llegar a la gente. Por lo tanto, a ver si llega a tiempo antes de que cientos de negocios hayan cerrado. Pero hay un tema que sí empieza a preocupar en las cancillerías europeas, y yo creo, por ejemplo, ayer creo que era el Financial Times, sobre el tema de los datos de España, la credibilidad de España. En una carta privada, es verdad que era una carta privada, un altísimo cargo de la Unión Europea, era el director general, creo que era, un español de los que hay de cuota, que son funcionarios de carrera, escribe una carta durísima al señor Sánchez pidiéndole su dimisión, bueno, y una cantidad de cosas, una carta de lo más duro que he leído en los últimos tiempos. Repito, era a título privado, no puede hacerlo la Unión Europea. A mí me huele, y por lo que estoy viendo, que España está empezando a tener unos problemas de credibilidad en sus datos, los vemos en los datos, en algo tan tremendo de los fallecidos, los vemos cómo se corrigen las cuentas del pasado año, que florecieron, por parte de magia, 2.000 millones más de deuda, etcétera, etcétera. Está empezando a ser un país con poca credibilidad. Y esto, porque la mentira aquí puede valer, bueno, nunca debe valer, porque aquí nos está llevando al caos, pero bueno, en Europa eso es realmente incomprensible. ¿Usted no cree, don Carlos, que esto va a ser un hándicap muy, muy grave en esta nueva situación? No, ya lo está siendo. Yo tengo la fortuna de tener familia muy cercana que vive en el centro de Europa, en Luxemburgo. Y cuando hablo con ellos me transmiten pues, la idea que tiene la sociedad europea de la realidad española.
y dista mucho de la que nosotros creemos que tiene. Sí. O sea, lo triste es que creemos que piensan mal, pero no sabemos lo mal que llegan a pensar de la realidad española y sobre todo la realidad que tenemos y vivimos en estos momentos. Hace ya muchos años, ya algunos, los que ya empezamos, yo iba a decir pintar canas, ya lo mío está canoso del todo, recordamos que se llegó incluso, de España se llegó a hablar de la Alemania del Sur, una época de cierta austeridad, un cierto buen gobierno, que hizo que España empezara a levantar su credibilidad ante Europa. Ahora mismo la credibilidad española está por los suelos, pero por los suelos quiero decir, la idea que tienen es un país de pandereta, donde no se trabaja, donde no se gobierna ni se hacen las cosas con cierta racionalidad. Eso está influyendo ya, influía antes de la pandemia y lo estábamos viendo en los datos de la inversión extranjera. Lo estamos viendo ahora que aquí no llegan las declaraciones, y usted decía muy bien, don Aurelio, el dinero de Europa, ahora mismo lo único que han hecho ha sido facilitar la compra de bonos, pero ese dinero ese billón, eso todavía queda por ver. Y hay países europeos que se están negando con uñas y dientes a que ese dinero venga aquí de una manera... Sí, y estamos hablando de Austria, estamos hablando de Dinamarca, estamos hablando de Holanda, estamos hablando de países incluso de Polonia, o sea, países que se suponía que hasta hace muy poco eran países que no tenían peso dentro de la Unión Europea y que están ganando muchísima más credibilidad la que tiene nuestro país. Eso va a dificultar, está dificultando ya la inversión extranjera y va a dificultar muchísimo la toma de decisiones de este país a nivel económico. Don Aurelio, esto además se lee en Europa, ¿no? Hay cuestiones obscenas. Nos desayunábamos ayer con la noticia, la primicia de ABC, que yo lo considero obsceno, lo considero un insulto a las personas que están en las colas de las parroquias, lo considero un insulto al sentido común, lo considero lo mismo que cuando veo las risas del señor Sánchez en su escaño. Me parece que aquí hay algo que no está bien, no sé, quiero controlarme. Sánchez crea una nueva dirección general en Transportes para colocar a un amigo arquitecto, por cierto, creo que con buen currículum, cobrando con un coste de 90.000 millones. Y sigo con... Perdón, 90.000 euros. Y sigo con otra noticia. Recoge el Digital la Información, uno de los digitales nuevos, que España ha estado cambiando el destino ahora como consecuencia de la pandemia de dinero, 1.000 millones de euros de gasto público que os ha dedicado para pagar cuestiones de hospitales, etcétera. Lógico, cambio de partidas, lógico y normal y correcto. Sin embargo, el gobierno ha colado, dice este diario, un incremento del 12,5% en el crédito destinado a pagar nóminas de altos cargos que se han incorporado al Ejecutivo. En concreto, dice la información, Hacienda ha elevado hasta 48 millones de euros el crédito destinado a pagar asesores del gobierno por la vía de extraer 5 millones de la cuenta general de pago a funcionarios e inyectarla en la subcuenta para pagar eventuales. Lo unimos todo en un paquete y se lo pasamos a don Aurelio. No, esto es cierto, ¿no? Y además es algo que lo están siguiendo ya en Europa. Ya hace aproximadamente un mes fue una nota de la Unión Europea diciendo que había una gran preocupación en Europa por la alegría que el gobierno estaba metiendo altos cargos, además altos cargos que no eran funcionarios, habían cambiado también la norma para poder hacerlo, relacionados con gente que estaba en el gobierno, familiares y amigos de gente, de personas del gobierno. Esto ha pasado, y además aquí decimos del gobierno, de los dos gobiernos que tenemos, porque aquí ahora tenemos dos gobiernos. Tenemos un gobierno que es el PSOE, Partido Socialista, y tenemos un gobierno que es el comunista bolivariano, que se asusta en Europa. Es uno de los gravísimos problemas que tenemos aquí. Yo diría que no quieren hacer injerencias en la política española de una manera descarada, pero vienen hablando de que hoy tenemos el único, prácticamente, pues, bueno, está el de Portugal, pero es otra manera de funcionar, y digamos que su gobierno comunista la parte comunista viene de otra rama que no es la bolivariana, pero aquí hay una gran preocupación porque es el único gobierno comunista de este corte que tenemos en Europa. ¿Y saben cómo se maneja esto? Tienen miedo, dice, ha habido una crisis sanitaria que ha sido un caos, mal dirigida, que nos ha convertido en los campeones del mundo
por cada 100.000 habitantes de muertos y de contagiados, de lo mal administrada que está. Todavía hoy hay dificultades para elementos de protección, después de haber puesto 1.000 millones de euros para hacer todas estas compras, por una parte, pero tenemos también una crisis, yo diría que también la económica va a ser importantísima, pero me parece que lo más preocupante es la crisis política y la crisis institucional, porque ya no existe institución del Estado que tenga unas garantías y una seguridad a la vista de lo que ha sucedido estos días con la Guardia Civil, con elementos que en ningún país prácticamente democrático son tocados con cada gobierno. Y aquí resulta que todo el mundo, su credibilidad está cuestionada y además con elementos infundados, como son, pues eso, hablar de golpes de Estado y todas estas cosas que a mí me parece de una irresponsabilidad gravísima. Al final vendrán los hombres de negro para dar testimonio, no para intervenirnos, sino para decir esto se gasta en esto y esto se gasta en lo otro, porque a falta de perder de tanta mentira, pues la mentira es que nos conduce, yo creo, casi a una locura, porque ahora se habla, por ejemplo, del número de fallecidos que dan en los registros civiles, o etcétera, etcétera, ¿no? Por esta pandemia hablan de 40 y tantos mil, es decir, 15.000 más, pero el gobierno quiere negar la verdad, porque no quiere ser el país por millón de habitantes que lo es, con más fallecidos, ¿no? Entonces es capaz de decir que una camisa que es blanca es negra, que esta mesa no es una mesa, que es otra cosa, que es un asiento, y así, nos vamos a volver locos. Pero yo quisiera hacer un homenaje a que en medio de esta crisis hubiera sido tremendo si la sociedad civil, si las empresas, si usted como director de un gran hospital, los EPIs, etcétera, se han donado, personas que han donado dinero, no hubiera llegado. El otro día estaba yo en la cocina económica y me contaban lo que están haciendo en estos momentos. Se están dando comida, 3 comidas, comida caliente la del mediodía y desayuno y cena a 207 familias. Se están atendiendo con alimentos para todo el mes a 467 personas, 281 niños, que eso supone 1.200 personas. Así sucesivamente. Entonces a mí me da vergüenza cuando se habla del escudo social y vemos las colas en las parroquias, etc. España no está en la mendicidad absoluta porque la sociedad es bastante mejor, y sobre todo algunas instituciones, que el propio gobierno, que se dedica a reírse en los escaños y a pasárselo bien, porque eso es la sensación que pude ver en el debate del otro día, don Carlos. No es una sociedad subsidiada, pero va camino de ello y cada vez se parece más a las sociedades bolivarianas o comunistas, donde hay una parte de la sociedad que pasa hambre y lo pasa muy mal y otra parte de la sociedad que vive bien. Esa diferenciación entre personas que lo están pasando y lo van a pasar muy mal y personas que pueden sobrevivir con mayor holgura. Esas diferencias económicas cada vez se están acrecentando más en nuestra sociedad. Decía usted, por supuesto, la sociedad civil cuando se estructura y sale adelante y da la cara, consigue tapar muchísimas vergüenzas de este gobierno. Y así lo ha venido haciendo. O sea, ahora parece que vamos a olvidar y estamos olvidando que muchos de esos camiones de mascarillas que llegaban a Cantabria venían gracias a las donaciones y a la intervención de empresas privadas. Tengo yo aquí que hablar y hablar muy claramente, por ejemplo, del Banco de Santander, que económicamente ha hecho un gran esfuerzo por esta comunidad autónoma. Y otros miles Inditex y otras empresas. Incluso donaciones privadas. No, donaciones. Empresas que además, que curiosamente no se les ha dejado, porque como estamos también en un gobierno en el que, usted comentaba antes, yo creo que, decía don Aurelio, 2 gobiernos. Yo creo que el señor Sánchez lo que pretendió y vendió en Europa es que era un gobierno socialista, un gobierno socialdemócrata que dejaba ciertas carteras ministeriales sin importancia a gente comunista, pero que no iban a interferir en la labor de gobierno. La realidad es que pues subirse al tigre es lo que tiene, que al final es difícil o imposible de domar. Y la realidad es que al final no se ha dejado por ideología, por dogmatismo, por sectarismo diría incluso, no se ha dejado que muchas de estas empresas que tienen capacidad o tendrían haber tenido capacidad de haber comprado material en China, como por ejemplo Inditex, que podían haber hecho muchísimo más, se les ha impedido. Que ha traído aviones y aviones, ¿eh? Sí, pero incluso podían haber hecho muchísimo más y no se les ha permitido, ni siquiera se les ha pedido opinión.
Aquí en Cantabria, aquellos que tenemos cierta experiencia con ciertas actividades, nos hemos ofrecido al Gobierno de Cantabria pues para ofrecer nuestro conocimiento, y como nosotros muchos más. Y puedo decir que en muchísimos casos como en el nuestro se nos ha cerrado la puerta, porque es muy difícil para ciertas personas que nos están gobernando el abrir la mano a la empresa privada y al sector privado. O también puede ser que tienen un complejo de que se vea su incompetencia. Puede ser también las dos cosas, no lo sé. Digo puede, no digo que así sea, porque claro, ese es uno de los problemas que tenemos en la política española. Lo cierto es que no se puede pedir... El adanismo, que parece que es que el mundo ha nacido con ellos. Don Aurelio. Yo creo que eso se debe mucho a la prepotencia basada en dos cosas. La prepotencia basada en la gran ignorancia de quienes nos gobiernan, y la prepotencia que da que saben que todo eso no les pasa factura. Ahora mismo, o sea, un gobierno que está instalado y que, digamos que toda su actividad a partir de este momento está basado en el cinismo, en la mentira y en la propaganda. Es darle vuelta a la tortilla, es tergiversar. Ya no ha habido 40.000 muertos, no ha habido 250.000 infectados, que serán 2,5 millones a la vista de la prevalencia, de los datos de prevalencia que hoy están apareciendo, ya no son esos 2,5 millones, y ya se permiten decir en un parlamento, cuando sabemos que fue el foco de contagio fundamental, porque si usted mira la manifestación feminista del 8 de marzo, ve que prácticamente toda la primera línea ha estado infectada, y con algún muerto. Ha estado la esposa del presidente, ha estado su madre, ha estado la vicepresidenta, en fin, quiero decir, ha estado la mujer del vicepresidente, han estado prácticamente todos, y se permite, con un atrevimiento y una huida hacia adelante, que a mí me parece una provocación y un insulto inadmisible, se permite decir viva el 8 de marzo. O sea, pues yo estaba allí, no en la manifestación, que estaba en Madrid por otras circunstancias, y digo que si alguien de mi familia se hubiera contaminado, porque yo fui creyendo que había seguridad, a pesar que tengo que decir que un médico amigo mío, el viernes, me dijo, tengo que ir a operar a Madrid, pero no voy a ir porque la situación es muy grave. Y yo, porque tenía unas entradas para el teatro y era un aniversario, etcétera, pues fui. Pero si no, desde luego yo hubiera presentado una batalla hasta el fin de los tiempos, porque tengo claro que tenían toda la información. Eso está claro, y entiendo a las familias. Dígame. Y quería decir, don Gervasio, yendo a lo que usted comentaba de cómo existe esa red social que está paliando muchos de los problemas, sobre todo problemas de subsistencia de la gente, como son esos 8 millones de personas que la Iglesia ha atendido. La Iglesia a través de su pulmón, Cáritas, de las parroquias, de órdenes religiosas, de voluntarios y voluntarias. Conozco muchísima gente que ha estado haciendo mascarillas en casa, trajes también de plásticos, llamadas EPIs, en casa. Esto los ojos lo han visto. Quiere decir que esta es la realidad de la que el gobierno, que habla del escudo social y habla de pamplinas, porque lo que cuenta son unas bolas ya que ya ni los niños de 3 años se van a creer. Dígame. No, iba a decir que a mí en estos tiempos de pandemia los WhatsApp y estas cuestiones circulaban mucho, y a mí me llegó alguna en la que se hablaba y se decía que la Iglesia no estaba haciendo nada, que dónde estaban las donaciones por parte de la Iglesia, que o sea, ha habido y sigue habiendo muchísima política. Pues quisiera yo acabar, Lo que tiene la Iglesia es que lo hace con discreción. Lo hace callando. Nunca alardea, no oyes nunca que la Iglesia hace esto o hace lo otro. Lo estamos viendo, el silencio que hay, por ejemplo, ahora con las escuelas concertadas, lo mismo que hay con los hospitales concertados, ¿no? Es la agresión que hay, la eliminación, por ejemplo, de los niños en minusvalías y tal, que poco a poco parece que los van relegando y quieren eliminar ese tipo de colegio especial. Bueno, la Iglesia actúa con discreción y no alardea de ello. Nos queda pocos minutos, pero antes ha tocado de pasada, don Carlos, que efectivamente no dejan, es decir, ni conmigo ni sin ti, ni comen ni dejan comer, ¿no? Y me llama la atención lo bien que un ayuntamiento, creo que es gobernado por el PP, me da igual que lo hubiera sido gobernado por el PSOE, lo que fuera de Torrejón de Ardoz, con 120.000 habitantes, está haciendo test a todo el mundo que quiera. Es más, si da positivo el primer test, se le hace otro, o si da duda, etcétera. Bueno, ha dedicado una cantidad. Bueno, eso dicen los técnicos que es maravilloso. Pues le da rabia al gobierno.
por supuesto. Le da rabia al gobierno, le dice, no, esto no es necesario, cuando los epidemiólogos digo, contra más datos se tengan, porque además allí la prevalencia está dando en ese pueblo del 20%, no del 5%, que esa es otra teoría del número de test que se han hecho. Le da rabia. Es decir, esto es, no soy la incompetencia, sino que encima no me dejo ayudar. Le da rabia. Y me acuerdo de esa idea, don Carlos. No, si es que es así, si es que lo vemos permanentemente. Los que tenemos la suerte o la desgracia de tener relaciones constantes con la administración, te sorprendes que nos siguen viendo a los administrados en general, a los administrados, no solamente a las empresas, sino al administrado en general, te ven como un enemigo, como un defraudador permanente que tienes que estar demostrando constantemente tu inocencia. Eso va a tener que cambiar, porque con esa filosofía un país no puede avanzar. Hombre, van a empezar a abrir en las empresas, van a trabajar, por ejemplo, el caso de Siemens, ¿no? Quiere hacer test, tiene 2.000 elementos para hacer esas pruebas y el gobierno se las incauta, dice que no. En fin, quiero decir que esto que están diciendo ustedes, efectivamente, da la impresión de que odian a la empresa, que odian a la gente. O odian al que tenga otras ideas que sean buenas. Porque claro, esa idea del alcalde, que no es, creo que está gobernado por el PP, pero me da igual, no lo sé, que no lo sé seguro tampoco. Pero, por ejemplo, pero mi homenaje a esa corporación que ha tenido esa idea de hacer 100 y pico mil test, porque Torrejón es grandísimo, y además lo ha hecho muy bien, es decir, con 2 pruebas en muchos casos, es decir, que es una cosa totalmente gratuita. Pues ojalá lo hubieran hecho otros municipios. Pero claro, desde la Administración Central se mandan mensajes como cuando las mascarillas, que no eran necesarias, cuando desde Asia se nos decía que era el aspecto fundamental. Claro. Sí, acabamos ya. No, iba a decir que al final se está haciendo mucha demagogia y mucho sectarismo con todo. Hay una idea que se está ahora generalizando y tiene mucho que ver con el tema de la pandemia, que es el famosísimo la privatización de la sanidad. Sí. Y se salen carteles diciendo el gasto, la sanidad no se privatiza y lo demás. En España existe una sanidad pública, y sanidad pública significa que es universal y gratuita para todos los españoles, que eso no tiene nada que ver con su gestión. Y la colaboración de la gestión público-privada es algo que beneficia, resulta más barato y mucho más eficiente. Y eso no es privatizar la sanidad, como otras muchísimas cosas de las que se está haciendo desgraciadamente en este país demagogia, y que al final económicamente va a tener una gran repercusión para todos nosotros. Pues aquí ponemos punto final con estas palabras de don Carlos Pajares, deseándoles que tengan una buena semana, una feliz semana. Gracias, don Aurelio, gracias, don Carlos. A ustedes hasta la próxima semana, si Dios quiere. Paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 € sin copagos. 942 229 600.